Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy día voy a hacer algo que nunca he hecho antes, que es un tipo unboxing. Pasa que el día martes, si no me equivoco, compré un par de libros por Busca Libre y llegaron recién hoy. Bueno, hoy día es jueves, probablemente este video lo suba mañana viernes, pero la cosa es que en 2 días normalmente demoran en llegar los libros de Santiago a Osorno, que es donde vivo. Y hoy día cuando iba saliendo del trabajo pasé a preguntar ahí en la entrada si había llegado el pedido y justo había llegado, así que me salvé si no iba a tener que esperar todo el fin de semana largo para poder ver los libros que llegaron. Que de hecho ni siquiera me acuerdo todos los libros porque habían hartos libros baratos, así que aproveché la verdad para como comprar hartos de una. Me estaba quedando sin libros físicos que no haya leído, así que ya venía el caso a hacer la compra de un par de libros. Así que bueno, vamos a abrir esta cosita, hacer un corte aquí. Como son hartos, creo que es la vez que más libros he comprado así juntos. Si bien recuerdo eran 6 libros. A ver. Entonces quiero mostrarlo y leer un poco la contraportada para así más o menos de qué se van a tratar estos libros. Que probablemente después haga video hablando también de los temas de estos mismos libros. A ver, el primero que tengo aquí es Economía de las asociaciones público-privadas, una guía básica. Así se llama el primero. A ver, vamos a ver el otro. El segundo es Himno de Retirada, la muerte de la libertad de expresión y por qué nos saldrá cara, de David Mamet, o Mamet, no sé cómo se pronunciará, que es este. Luego está La dictadura de la minoría, cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos. Son todos libros más o menos que tienen que ver con temas de política o como relacionados a eso, temas de sociedad, porque es como los temas que me tienen bien atrapado últimamente. Luego tenemos aquí que dice Síntomas mórbidos, anatomía de un mundo en crisis. La verdad, le tengo bastante fe. Vamos a leer enseguida la contraportada para ver más específicamente de qué se trata cada uno. Aquí tenemos una historia diferente del mundo, cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Y el último que tengo acá se llama La democracia frente al poder, que es de Chile de 1990 a 2010, así que probablemente hable como de lo que viene a ser la concertación. Pero bueno, vamos a ir leyendo entonces la contraportada de cada uno de estos para ver más o menos de qué se van a tratar. Aquí tengo Economía de las asociaciones público-privadas, que dice: hasta hace unas décadas se pensaba que construir obras de infraestructura como carreteras, puentes y túneles o incluso aeropuertos y cárceles era responsabilidad exclusiva del Estado. En la actualidad, dadas las inevitables restricciones presupuestales de los gobiernos, los sectores público y privado comparten tanto el financiamiento como la construcción, operación y mantenimiento de dichos proyectos mediante lo que se ha denominado asociaciones público-privadas. Este libro examina los principales retos políticos, económicos y legales que enfrenta el sector público para abordar el modelo de las APP en inversiones de gran envergadura, que se extienden en el tiempo y a menudo son irreversibles. Los autores incluyen estudios de casos extraídos de su experiencia profesional para señalar las ventajas y los riesgos de las APP, en particular en temas financieros y de buen gobierno. Economía de las asociaciones público-privadas resultará imprescindible para todo aquello interesado en la gestión y la administración de esta clase de licitaciones gubernamentales, ya que es una útil guía para enfrentar una cuestión primordial: cómo diseñar políticas públicas que generen mejor infraestructura a menor costo. La verdad, este libro tengo entendido que está relacionado al caso de Chile y me imagino que va a ser bien técnico respecto a cómo es ese tema de las asociaciones público-privadas, así que me interesaba también como entender más a fondo eso, así que creo que este libro es una buena oportunidad para aquello. Luego tenemos una historia diferente del mundo, que a ver, vamos a ver qué dice la contraportada. Decía: ¿sabía que el falsificador es el ladrón más justo de todos? ¿O que la propiedad privada la inventaron los monarcas corruptos para recaudar más? ¿Que las sociedades anónimas se crearon para ocultar la identidad de los nobles agraciados por los reyes? ¿O que debemos los seguros a las personas insolidarias? Normalmente ahondamos en la historia a través de los sucesos, las guerras, los descubrimientos, pero cada invento social ha sido resultado de nuestros impulsos, instintos y emociones, desde el miedo hasta el perdón, pasando por la ambición, la envidia, la insatisfacción, la compasión o el afán de poder. Estos y tantos otros explican cómo nos organizamos, cómo trabajamos y cómo se han forjado nuestras aspiraciones, derechos y libertades actuales. En esta historia diferente del mundo, Fernando Trías de Best revisa la evolución de las civilizaciones a través de las conductas, el resultado de una lectura sorprendente, entretenida y rompedora
que descubre la arquitectura psicológica y descarnadamente humanas que sostienen nuestro sistema social. Se ve bastante interesante el libro, la verdad. O sea, pensar en la historia como los diferentes sucesos que han ido ocurriendo. Tal como dice ahí la contraportada, generalmente se tiende a estudiar la historia en base a sucesos, así como fechas, cosas que se hicieron en determinado momento, pero no tanto a través de las emociones que al final tenemos como ser humanos, las motivaciones, los intereses. Siempre hay como una emoción o un interés detrás de cada cosa que hacemos. Entonces también pensar la historia desde ese punto de vista de cómo esas emociones pudieran haber impactado en diferentes procesos históricos, diferentes creaciones, inventos que se han realizado, me parece que puede ser un libro bastante bueno. Vamos con la contraportada de Síntomas Mórbidos. A ver, dice: Antonio Gramsci escribió hace ya más de 80 años que las crisis consisten en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en ese interregno se producen los fenómenos mórbidos más variados. A partir de esta intuición, el historiador Donald Sasson se pregunta cuáles son los signos de la crisis que parece estar condenando al declive a la civilización occidental, desde la proliferación de movimientos nacionalistas y soberanos hasta las manifestaciones racistas y xenófobas cada vez más frecuentes. Desde la falta de confianza en los partidos tradicionales hasta el aumento de las desigualdades, la impresión es de que estamos en un momento crucial de transición, en ese interregno entre el ocaso de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. En el centro de su análisis, la crisis por la que atraviesa el viejo continente, las probabilidades de su implosión, pero también las motivaciones y las razones de la desafección, cada vez más evidente, con una Europa unida que sufre ataques desde todos los frentes. Donald Sasson, en sus palabras, un judío nacido en Egipto con pasaporte británico, con estudios en Francia, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, nos ofrece la lección de un gran historiador capaz de descifrar la complejidad de hoy, fundiendo magistralmente los intrincados hilos que vienen de nuestro pasado. Se ve bastante bueno. Yo creo que, tal como se dice ahí en la contraportada, estamos como en un momento histórico, al menos en la civilización occidental, donde se cuestiona mucho lo que ha venido haciendo ya desde hace, no sé, como unos 200 años más o menos, como esas ideas se han ido truncando con el paso del tiempo y hoy en día pareciera que no está muy claro cuál va a ser el rumbo tanto de la civilización occidental, así como a nivel macro, así como de cada uno de los países, y también nosotros en nuestra vida misma siento que estamos expuestos a más incertidumbre que nunca. Así que me parece también una lectura que va a ser interesante y espero luego también poder comentar qué dicen estos libros en video, así como lo he venido haciendo ahora último. Luego tenemos aquí La dictadura de la minoría. Vamos a leer la contraportada que dice: un llamamiento a reformar las instituciones democráticas tradicionales para frenar los regímenes autoritarios contemporáneos. Estamos atravesando una época convulsa en la que la gobernanza neoliberal, el ascenso generalizado de la extrema derecha, la política de bloques y otras formas de autocracia se están imponiendo en diferentes latitudes del planeta. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt ofrecen aquí un marco teórico coherente y aportan ejemplos de todo el mundo para comprender la deriva autoritaria generalizada y explicar cómo los partidos políticos se vuelven contra la democracia y las libertades civiles. Los aclamados profesores de Harvard proponen una serie de reformas con las que salir de una espiral de crisis y constituir lo que ellos llaman la única democracia factible. Bueno, ahí no sé qué tan, cómo será la única democracia factible. Va a ser igual interesante leer este libro. Me da la impresión que este es como de una orientación más progresista que los otros por lo menos. Y lo cual no significa que esté mal, sino que de hecho es interesante poder ver perspectivas diferentes. Y yo siempre he dicho que cuando uno lee o cuando uno estudia cosas, de repente incluso más interesante leer, estudiar cosas que de primeras como que vayan en contra un poco de lo que uno cree. Y leerlos con mente abierta, como tratando de entender de verdad lo que dicen los autores y no leyendo con un afán ya de cuestionar lo que se dice, como tratar de irse contra, sino tener mente abierta para leer como o sea, autores de cualquier corriente ideológica, cualquier corriente política, me parece importante. Desde, por ejemplo, si alguien es de muy liberalismo, así más de derecha en temas económicos, leer, por ejemplo, a Marx me parece un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, si una persona es progresista acá en América Latina, leer de Javier Milei, Agustín Laje, Axel Kaiser, así diferentes tipos de autores, o los más clásicos como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. Es importante para mí nutrirse de la literatura, sobre todo de
las personas que piensan distinto a uno, porque esas personas piensan distinto a uno no por cualquier razón, probablemente tienen sus razones para pensar de una forma distinta. Entonces, tratar de entender su razonamiento y de verdad tratar de meterse en la forma en que piensan puede ser incluso nutritivo y puede hacer que quizás no que cambiemos totalmente nuestra visión del mundo, porque eso es complicado, al menos yo lo veo. Creo que como ser humano somos bastante aferrados a nuestra idea, pero sí pueden irle dando matices que, o sea, que nos vayan, que tal vez tienen cierta razón, podamos llegar a conclusiones incluso más, como más nutridas de diferentes corrientes que las que teníamos antes. Y eso me parece un proceso que al final dura toda la vida para quienes les gusta leer, para quienes les gusta irse nutriendo de información nueva. Toda la vida va a ser una constante reconstrucción de ideas o de posiciones en base a esos nuevos conocimientos que se van adquiriendo. Por eso a mí me parece el viaje del conocimiento, de la lectura, de aprender cosas, un viaje maravilloso por lo mismo, porque siempre hay algo que a uno lo termina por sorprender. Vamos con este que es Himno de Retirada, que dice: cómo la cultura woke nos empobrece intelectualmente y amenaza a la democracia. ¿Ves? Este libro es como totalmente antiprogresista por lo visto. O sea, o por lo menos los autores no van de acuerdo con esa corriente, porque al progresismo es lo que más se le atribuye la cultura woke. Dice: cada vez son más las voces que se alzan contra la insaciable tiranía de la corrección política. David Mamet, uno de los autores más importantes de la última década en Estados Unidos, expresa en estas páginas su hartazgo con la pendiente resbaladiza de la cultura de la cancelación y con la asfixiante atmósfera del neopuritanismo. En Himno de Retirada, el dramaturgo critica, se burla y disecciona el virus de la ideología de género, la racial theory y el resto de las ideas que plantean una amenaza existencial para Occidente. En esta recopilación de ensayos, Mamet proclama un canto fúnebre por el librepensador en un momento en que la universidad, los medios y la política se han infestado de este moralismo pacato e intransigente. En estas páginas se examina el descenso de Estados Unidos a los infiernos de la barbarie de los últimos años, auspiciado por la censura de la libertad de expresión en pos de evitar la ofensa a colectivos minoritarios. Mamet advierte de que la proliferación de literatura moralizante y adoctrinadora está creando entre las nuevas generaciones una mentalidad dogmática que impide asumir el carácter disruptivo, provocador, conflictivo e incómodo que ha caracterizado la producción cultural en la civilización occidental. La cultura en nuestro tiempo ha consagrado la idea de que la moralidad de las personas está determinada por su condición étnica, sexual o socioeconómica, en lugar de por sus elecciones éticas. Por eso esta apelación irónica, melancólica y mordaz a enfrentarnos al matonismo cultural es un soplo de libertad en una época en la que el emotivismo está destruyendo la posibilidad del debate racional. Muy interesante se ve este libro, la verdad. Como esto del tema de la censura, que hoy en día, que si bien las redes sociales permiten la expresión de opiniones de cualquier tipo, se supone, hay que poner ojo porque también hay ciertas restricciones. No sé, por ejemplo, me acuerdo en el tiempo de donde anduvo un bicho por ahí dando vueltas por 2020, estos temas de que en algunos videos de YouTube te ponían como advertencia de que podían ser teorías conspirativas o ese tipo de cosas. Para mí me hacía un poco de ruido. Todavía, por ejemplo, hay videos de ciertos temas donde uno puede ver eso, que salen ciertas advertencias como de Google. Y ahí uno podría pensar por qué Google hace esta advertencia respecto a algunos temas y por qué a otros no. O sea, obviamente ahí hay ciertas ideas que están predominando o ciertas ideas que no se quieren dejar que proliferen. También el tema de los discursos de odio, donde pareciera que cada vez somos más o menos capaces de tolerar opiniones diferentes a las nuestras. Es como que tenemos la verdad absoluta y sobre todo, por ejemplo, si una persona es de cierta condición, que de hecho hay que poner ojo porque precisamente las personas que piden tolerancia para su condición de repente pueden ser las más intolerantes porque toman su propia condición como una base para que su opinión sea la verdadera. O sea, es totalmente como contradictorio el discurso, pero a la vez yo creo que este libro va a ser muy también así como polémicos, como desafiante para lo que se da en ese caso, por ejemplo, de querer cancelar ciertas opiniones, por catalogarlas como discursos de odio algunas veces. A ver, vamos a ver el último, que es la democracia frente al poder. ¿Qué dice? A ver. La concertación de partidos por la democracia se propuso organizar a los grupos sociales, particularmente a los marginados de la vida económica y social, lo que unido a procesos reales de descentralización y desconcentración del poder harían posible avanzar hacia una efectiva concertación social. El núcleo central de la propuesta concertacionista era desarrollar una democracia inclusiva, apoyada por un amplio arco social capaz de desconcentrar y descentralizar el poder.
La Concertación ha sido la coalición política más exitosa en la historia contemporánea nacional. El desarrollo que bajo su gobierno tuvieron los derechos sociales no tiene parangón y, a pesar de las limitaciones institucionales y políticas enfrentadas, la importancia de la obra concertacionista es un hito en la expansión de la libertad ciudadana en el país. Sin embargo, el cambio de la dictadura a la democracia no implicó el pleno desmontaje del orden político-económico preexistente, tal como se lo propuso en 1989. Quedaron tareas pendientes. Desde marzo de 2010, la convicción que inspiró las políticas de la concertación fue reemplazada por otras certezas, por una concepción del Estado, del gobierno y de la relación con el mercado y la sociedad de distinto tipo. Para entender este vuelco histórico es preciso examinar en profundidad los aportes y limitaciones que tuvo la gestión de las 4 administraciones concertacionistas en la tarea de consolidar en Chile una democracia republicana participativa, capaz de perfeccionarse a sí misma. El análisis desde la perspectiva del poder de las 2 décadas de gobiernos concertacionistas permite evaluar la gestión política de esta coalición, así como sacar conclusiones para el futuro político del país. Este ya es 100% orientado a Chile y la verdad debe ser también una lectura muy buena, porque hay que pensar que en los tiempos donde estuvo la concertación, o sea, esa transición entre la dictadura y la vuelta a la democracia, tuvieron que haber sido bastantes los desafíos que enfrentaron los gobiernos de esa época. O sea, pensar ya en el conflicto que tuvo que haber dentro del país por las diferentes corrientes que estuvieron enfrentadas durante tantos años, como unos incluso perseguidos. Volver a tratar de unir al país en una política, en un proyecto común, no debe haber sido nada fácil. Y entonces entender también cómo se dio ese proceso me parece que puede ser una lectura muy nutritiva para conocer más de la realidad del país del que formo parte. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya probablemente mañana empiece alguno de estos libros porque, como digo, no tenía libros ya físicos que tenga sin leer. Como que los que me falta por terminar ya lo había empezado, pero yo soy de las personas que le gusta leer más de un libro a la vez, entonces para ir variando de temas. De repente como que ando con ganas de leer de un tema, otros días de otro y así puedo ir variando de libro. Así que bueno, como dije, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias si llegaste hasta este punto y nos vemos en un próximo video donde ya próximamente, o sea, ya seguramente esté hablando de investigación sobre los principios de la moral, que es el libro que estoy revisando en estos últimos videos. Así que bueno, nos vemos en una próxima si la vida lo permite.